esta es una entrevista de la sala de reuniones con el doctor Julio Ruiz Quesada. Él es un abogado, un jurista, penalista, yo diría historiador nicaragüense. El historiador nicaragüense, un historiador, un escritor, el doctor. Conversar con el doctor Julio Ruiz Quesada sobre el tema de los presos políticos en Nicaragua. Así que Suyen Escorcia dice que está excelente, dice el audio, le manda bendiciones Suyen Escorcia al doctor Julio Ruiz Quesada. ¿Sí? Esperemos que 2 personas más, ¿verdad?, nos reporten el audio. Vamos a conversar con el doctor Julio Ruiz Quesada sobre este tema muy interesante, los presos políticos en Nicaragua. Estamos en el siglo XXI, ¿sí sería? Sí. Estamos en el siglo XXI y en el año 2021 hay presos políticos en Nicaragua. Y yo le decía al doctor Julio Ruiz Quesada, antes de la entrevista, doctor, siempre hemos vivido esta situación los nicaragüenses. Hay un historial, un registro de presos políticos en Nicaragua, doctor. Muchas gracias, Aurorita, por la entrevista. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Eso ahora permite que se haga público todo lo que uno habla por todas partes. Es una gran cosa, una novedad que yo no me imaginé, pero que la estoy viviendo a mis 86 años de vida. Que conste, de vida en pleno ejercicio de mi profesión de abogado. Y así como dijiste, escribo para la página Opinión de la Prensa. Ahorita estoy escribiendo una novela que se va a llamar Amor y Guerra. Es la historia del sitio de Granada. El Partido Democrático, que después se llamó Partido Liberal, sitió la ciudad de Granada durante 9 meses. 9 meses de barbarie de los dos bandos. Pero no se pudieron tomar Granada. Es más largo que el famoso sitio de Zaragoza, que es también conocido sobre todo por la canción que se hizo sobre eso, que la tocaba también con su guitarra Morales, aquel famoso matagalpino. Armando Morales María. Armando Morales María, famoso guitarrista matagalpino, estudiaba en España. Entonces, si tu pregunta es que si siempre ha habido presos políticos en Nicaragua, yo diría que sí, porque a partir de nuestra independencia de España y de Centroamérica especialmente, que fue en 1834 para acá, siempre hemos vivido en una guerra civil continua. Después de la independencia hasta 1858 vivimos en una anarquía, ya no es ni siquiera era guerra civil. Se armaban bandoleros como el famoso Siete Pañuelos, como Bernabé Somoza y otros que eran bandoleros, y entonces todo era anarquía, asesinato, muerte, robo. No me imagino yo cómo podría haber progreso en el país, y no había, porque vivíamos precisamente en guerra. Entonces, ¿De qué año me está hablando, doctor? Estoy hablando de la independencia hasta 1854, que es el sitio de Granada. Y después del sitio de Granada vino el gobierno de los conservadores, de los 30 años conservadores que se llamó. Ahí ya no hubo guerra políticos, ya hubo libertad de expresión, y se volvió a perder eso cuando llegó el general José Santos Zelaya al poder en 1893. Así que ese periodo de los 30 años, que a Nicaragua le llamaron la Suiza centroamericana, es porque vivimos en paz, sin guerra, y como había paz, pudo haber progreso. Y la historia de los indios de Matagalpa y el 30 de marzo, que se tomaron la ciudad, era porque les pagaban muy poco por transportar los rollos de alambre telegráfico para instalarlos en la ciudad. Y entonces eso te demuestra pues que en esa época es que vino el progreso. Se hicieron ferrocarriles, luz eléctrica, telégrafos y teléfonos que no existían en el país. Doctor, usted me estaba hablando de 30 años de que gobernó
El partido conservador. Sí, sí. Usted asegura que hubo progreso y no hubieron presos políticos, no hubo guerra. No, y hubo libertad de expresión también, plena. El padre de la libertad de expresión es el presidente Guzmán, que dijo: aceptaré hasta la calumnia, pero jamás cerraré un medio de comunicación. ¿Y qué pasó después de estos 30 años, doctor? Llegó al poder el general Zelaya, que dictó una magnífica constitución que le llamaron la libérrima, prácticamente copiada o con los principios, mejor dicho, de la Revolución Francesa. Pero esa nunca entró en funciones. Gobernó el presidente Zelaya, que gobernó 17 años sin ser elegido por el pueblo, de facto. Pero en ese tiempo no entró en vigor su constitución. Entró en vigor hasta que llegaron los conservadores, después que lo derrocaron, la constitución de él, que es más o menos la actual, con ciertas modificaciones, porque la constitución de nosotros actualmente ha sido reformada y esa reforma no es tan bien, pero la que se hizo con doña Violeta es una constitución completamente democrática. Pero no hemos hablado de los reos políticos. Hábleme de los reos políticos, ¿verdad? Hábleme de los presos de conciencia hablemos de los presos de conciencia del siglo XX. Siempre ha habido prisioneros. En el gobierno del general Somoza hubo reos políticos, algunos de ellos muertos en las cárceles. Él comenzó capturando a Sandino y matando a Sandino, de tal manera pues que él era un reo político, lo capturan y lo asesinan, a él y a sus compañeros. Y durante todo su régimen hubo reos políticos, hubo algunos casos graves de reos políticos que algunos se rumoró, porque nunca se comprobó, pero se decía que lo habían echado al volcán Masaya, al cráter del volcán Masaya. Y había cualquier cosa de revolución, mandaba a echar a la cárcel a todos los adversarios políticos que tenía el Partido Liberal Nacionalista, que era el de Somoza. Y siempre hubo reos políticos. Cuando los sandinistas tomaron el poder, tenían 10.000 reos políticos. Eso mantuvieron y eran juzgados no por tribunales de justicia como lo manda la ley, sino tribunales de excepción. Los juzgaban tribunales de excepción que los condenaban con solo la declaración del militar que lo capturó. Llamaban militares, se decía: yo lo vi que hizo tal cosa, y lo condenaban a 20, 30 años de prisión. Entonces, doctor, sí. El actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue preso político. En la época de Somoza fue preso político. Él y su hermano y cientos de sandinistas fueron presos políticos. Generalmente ellos asaltaban bancos o mataban guardias, como Tomás Borges. Tomás Borges mató a 2 miembros del ejército y luego lo capturaron. Daniel no participó en la guerra de liberación. ¿Por qué? Porque estaba preso. Ni siquiera en los intentos, en las azonadas, no tomó parte. Él estaba preso. Y cuando la toma de la casa de Chema Castillo, los ponen en libertad y lo mandan a Cuba, y él permanece prácticamente en Cuba. A él es uno de los que menos le costó la guerra de liberación. Doctor, estamos conversando con el doctor Julio Ruiz Quesada, abogado, penalista, criminalista. Él es historiador, escritor matagalpino, escritor nicaragüense, investigador. Doctor, pero durante el tiempo que estuvo preso Daniel Ortega, tuvo la oportunidad de que lo visitara su mamá, doña Lidia Saavedra de Ortega, y también había un amplio movimiento que demandaba la libertad de los presos políticos. Sí, yo no te puedo decir si lo visitaba su mamá, no, eso no me consta ni aparece en ningún libro,
Pero sí, yo sé que había visita de los familiares a los reos, en lo general. No te puedo decir en el caso exclusivo, en caso exclusivo de él, sí eran juzgados y alguna vez absueltos. A mí me tocó defender al hermano de Ramón Rivera Galeano, ¿te acuerdas de él? Sí. Ese se robó 6 metralletas de la Academia Militar y se las entregó a Fausto Orlando Amador, hermano de Carlos. Yo lo defendí, lo logramos absolver, pero permitían pruebas, permitía que hubiera juicio y hubo declaraciones y el jurado que era somocista porque insaculaban solo gente somocista y aún así logré que lo absolvieran. Doctor, ¿había algún movimiento fuerte que incidiera en la liberación de los presos políticos en ese entonces? Siempre hubo movimientos para la liberación de los presos políticos. Por ejemplo, mi papá, que era conservador, pero era un hombre pacífico, era un profesor de matemáticas, varias veces estuvo preso solo por el hecho de ser conservador. Una vez se levantaron los estudiantes del instituto, todos vinieron en cuerpo a la oficina del comando de la Guardia Nacional para exigir la liberación de mi padre. Y nadie le hizo nada. No fue eso tomado como un golpe de Estado, como una sonada, nada. Simplemente un movimiento espontáneo de estudiantes que pedían la liberación de su profesor. No hubo reacción en contra de ellos. Se podía pedir, y yo creo que se puede pedir. No, yo no veo ningún problema en pedir la liberación de los reos políticos. Inclusive oigo que ahora están llenas las cárceles de presos políticos, hay cerca de 300. No sé los delitos que han cometido porque no hay mucha publicidad a ese respecto. Aun personas que los defienden mencionan que no tienen libertad de conversar con sus propios defendidos y también los familiares se quejan de ese mismo motivo. Pero sé que están a la orden de los jueces y ellos se pronunciarán en su momento. Hasta el momento yo solo conozco las noticias que daba la prensa cuando existía, ahora está cerrada, o los medios de comunicación, y hasta donde yo he visto y con mi experiencia en derecho penal, pues yo no veo esos delitos que aparentemente es el motivo de su cárcel, de su prisión, pero no sé, serán los tribunales de justicia los que se deban pronunciar. Entonces usted tuvo la oportunidad en ese entonces de defender a representar a un preso político aquí en Matagalpa. No solo a uno, a varios reos políticos. Aquí se le hizo, por ejemplo, aquí se juzgó a Silvia Amador, que acusó, cierto o falso, pero yo la oí acusar al coronel Flores Lobo de que la había torturado poniéndole un cigarrillo encendido. Tu papá era juez en ese tiempo, tiene que haberse dado cuenta. Aquí se capturó a Mónica Baltodano trayendo medicamentos y cosas y se le juzgó y se le puso en libertad. En contraparte de eso, la doctora Estela Rizo, que por cierto su hermana Angelita, que es tan querida aquí en Matagalpa, acaba de fallecer. No hoy, sino en estos días. A esa la acusaron de lo mismo, de que ella enviaba medicina para la contrarrevolución. No sé si lo lograron probar o no, pero sí la condenaron. Pero tribunales de excepción, no los juzgados normales, que son los que siempre deben funcionar, porque a ellos está, por la Constitución, ordenada que ellos administren la justicia y no la justicia de excepción, que generalmente no es una buena justicia. Doctor, usted es abogado con una gran experiencia. ¿Hay paralelos en cuanto a la defensa de los presos políticos en la actualidad? No te entendí. ¿Hay paralelos? ¿Hay similitudes? ¿Hay algo en común entre en el contexto político, económico y social en cuanto a los presos políticos de ahora y del pasado?
de los 60, 70. Es difícil hacer una comparación de esa naturaleza. Yo te digo, yo fui preso cuando la toma de Olama y Mollejones, sin tener absolutamente nada que ver. Se me acusó de que yo había ayudado a trazar las líneas del campo de aterrizaje en Mollejones, en Chotales. Yo estaba en Chotales porque ahí vivía mi novia, que es mi esposa desde hace 60 años, y andaba jalando, y a alguien se le ocurrió que andaba en eso, y me torturó un sargento de la guardia. No sé yo ahora he oído algunos reos que se quedan de tortura, pero no me conta, porque lo que he oído es desde el extranjero que se quejan, y de luego que eso está penado por la ley. Un reo es sagrado, no se puede tocar. Y está el caso famoso del ciudadano matagalpino Montes Pralín, que fue muerto en la cárcel con un tiro de AK, cuando está prohibido el uso de armas de guerra dentro de las cárceles. Doctor, entonces, ¿no mira paralelos usted entre los presos de los 60, 70, los presos de la actualidad? Es que es lo mismo. Es que las líneas paralelas nunca se juntan. Estas sí se juntan. Estos no son paralelas, sino que se juntan. Lo mismo es un torturado en 1854 que un torturado en el 2021. ¿Usted se imaginó que esto podía pasar en Nicaragua en el siglo XXI y en el año 2021? Bueno, que esto se pudiera volver a dar, presos políticos. Uno siempre viene luchando porque en Nicaragua se establezca una verdadera democracia. No se ha podido establecer porque los nicaragüenses no hemos querido. Somos un pueblo especial en Centroamérica. Te voy a poner un ejemplo. Nicaragüenses hicieron la revolución con Figueres para derrocar al presidente Calderón Guardia de Costa Rica. Esos nicaragüenses le habían ofrecido que los ticos, una vez en el poder, le iban a ayudar aquí. No le ayudaron, se fueron a querer derrocar al presidente, a Trujillo en República Dominicana. Pero ¿qué hizo Figueres en cuanto llegó al poder? Lo primero que un decreto, y dijo: el ejército liquidado, se acabó el ejército, acabó con el ejército. Entonces, si no hay ejército, no hay posibilidades ni de golpe de Estado ni de guerra. Ahí hay una policía, es cierto que está armada, pero es policía, tienen otro tipo de entrenamiento. Los ejércitos son para enfrentarse al enemigo, y yo no consigo un nicaragüense enemigo de otro nicaragüense solo porque piensa de diferente manera. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que todos los recursos que ha conseguido Costa Rica lo emplearon en la educación. Y entonces tienen ellos un pueblo educado, culto, y por eso han podido progresar y están ya asomando las narices y casi no son un pueblo subdesarrollado. Se aproximan las elecciones el primer domingo el primer domingo de noviembre de este año. Se aproximan las elecciones. ¿Usted considera que los presos políticos van a salir en libertad antes o después, o van a continuar el resto del año 2022, encarcelados los presos políticos? Solo teniendo una bolita de cristal podía contestarse la pregunta. Sí, yo creo que si los condenan, que es posible, pues, porque han condenado a algunos, es probable que venga después un indulto, ni siquiera amnistía, un indulto. Es decir, ellos como que cometieron el delito, pero por una liberalidad del gobierno le pusieron en libertad. Pudiera esperarse eso. ¿Un indulto para cuándo cree usted que se podría...? Bueno, después de las elecciones. ¿Y estas leyes, doctor, que aprobaron, amparadas en estas leyes, están presos los reos de conciencia? Sí, están presos amparados en esas leyes, y ahí hay hasta traición a la patria. Pedro Joaquín Chamorro, que fue reo político muchas veces, cuando la invasión de Olama y Mollejones, que él fue el artífice de esa invasión para derrocar a Somoza. Entonces, entre las acusaciones había
traición a la patria. Él se paró y dijo: rechazo esa acusación, porque si hay algo que he amado en la vida es mi patria, y luchar por la libertad de mi patria no puede ser traición. Así que me niego a contestar absolutamente sobre el tema. El gobierno Ortega Murillo, Daniel Ortega, Rosario Murillo, el gobierno, la familia Ortega Murillo, ¿tiene algún costo político que pagar con estos presos políticos? O sea, ¿les favorece o no les favorece en su imagen nacional, internacional? ¿Cuál será el costo político que estarán pagando? ¿O estarán dispuestos Bueno, el costo político internacional, pues vos lo has escuchado, ahorita, pues la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el gobierno de México, el gobierno de Chile, el gobierno de la Argentina, Costa Rica y etcétera. De tal manera, porque ese es el costo que ha tenido, porque en primer lugar, capturar a los posibles candidatos que van a ser tu adversario poco tiempo antes de una elección no se ve bien. Yo no digo que no pueda haber motivos, pudiera ser que haya, pero no se ve bien que todos, precisamente todos, que son de pensamiento político diferente, vayan a estar tramando un golpe de Estado, que es de lo que primero acusaron. Hasta la iglesia se fue ahí. Pero yo no creo que eso ocurra. Pero en todo caso, pues, que ese es el fondo de tu pregunta, el costo político ha sido a nivel internacional. A nivel nacional no te podría decir, porque aquí vinieron a entrevistarme un día de esto y me dijeron: ay, todo el mundo puede hacer campaña política, porque se puede hacer así como estás haciendo esta entrevista vos, todo el mundo lo oye. Pero yo digo, el 60% de los nicaragüenses no tiene internet, ni siquiera un teléfono adecuado para oírlo. Los que tienen teléfono, que son bastantes, tienen de los chicleros, que solo son para recibir llamadas telefónicas o para hacerlas, pero no se pueden meter y conocer lo que está pasando en el país, en el extranjero, como lo haces vos, pues. ¿Y al gobierno Ortega Murillo le va a interesar lo que diga? ¿Les interesará, le golpeará lo que piense y lo que diga, lo que ha manifestado la comunidad internacional? Bueno, indudablemente que sí, porque ha pedido porque no ha sido solo retórica, ha habido algunas cuestiones económicas que sí perjudican a Nicaragua, y él ha pedido que quiten esas medidas tomadas, por ejemplo, por los Estados Unidos, pero que son personales más que al país. Por ejemplo, le quitan la visa a la señora vicepresidenta, pero es a ella, ¿no? Eso no afecta al país, sino a la persona. Pero ellos han estado pidiendo, pues, que quiten esa medida, lo cual quiere decir que sienten la medida y que les afecta de alguna manera. Entonces, ¿usted considera que los presos políticos podrían salir con un indulto después de las elecciones? Yo creo que pudiera ser, si acaso no es lo que sería de desear, que los pongan libres, porque si son inocentes, si no les pueden probar nada, y los jueces administran justicia como debe administrarse la justicia, en base a pruebas, que yo no sé pues qué clase de pruebas habrá, y si hay pruebas los condenarán, pero si no hay pruebas deben liberarlo. Ese es el mejor camino. Además de eso, haberlos arrestado y haber creado una ley especial que le concede al Poder Judicial 90 días para hacer la investigación con el reo preso. Es decir, ya está pagando una condena sin haber sido condenado, sin saber si es culpable o no. Ponete que lo pongan en libertad a los 90 días, y eso son 3 meses en la cárcel, que en la cárcel yo he estado preso, he sido preso político el 22 de enero, por ejemplo, y un día se hace como un año estando en la cárcel. Así es que es una situación lamentable. Yo quisiera que volviera la cordura a Nicaragua, y que pudiéramos llegar a un periodo de paz donde todos nos respetemos, y que respetemos el pensamiento de los que no piensan como nosotros, que seamos tolerantes. Eso es una cosa que
que no ha existido en la política de Nicaragua, debería existir. Cuando existió, logramos vivir en paz. ¿Dónde existió, doctor, ese momento? En los 30 años que ya te mencioné. ¿Y en el gobierno de Alemania, en el gobierno de doña Violeta? En el gobierno de doña Violeta es un gobierno muy especial, porque es un gobierno de transición. Entonces, para que la guerra no continuara, acuérdate que cuando tomó posesión, se levantó el sandinismo y dijeron que iba a gobernar por de abajo, y hubo quemas de carros y hubo todas esas cosas. Pero era un gobierno de transición. En conversaciones, especialmente entre Humberto Ortega y Toño Lacayo, lograron calmar las cosas y le permitieron hacer un gobierno con bastante paz y comenzó el progreso, porque comenzó a venir la ayuda internacional. ¿Cómo ha afectado a Nicaragua en todos los aspectos? En el aspecto social, en el aspecto económico, político, en todos los aspectos, hasta en el aspecto militar. En cuanto a la cooperación internacional, también esta situación de tener presos políticos en Nicaragua. Costa Rica no los tiene, usted mencionaba, ¿verdad? No tiene ejército. Pero ¿cuál ha sido el costo de Nicaragua de tener presos políticos? ¿Se podrá seguir así, viviendo en esta situación, con presos políticos en la cárcel? Bueno, la situación económica de Nicaragua es muy delicada. Es cierto que hay reservas, que las reservas internacionales están llenas, pero eso no baja al pueblo. La inflación sigue subiendo, la canasta básica ha subido de precio, porque como sube la gasolina, sube todos los productos, y además los precios internacionales de lo que producimos no lo ponemos nosotros. El precio del café es con la bolsa de Nueva York, la carne sucede una cosa igual. Entonces y el mercado local es muy pequeño. Si los Estados Unidos nos dejaran de comprar, que son nuestro mejor comprador, nos compra todo el café y toda la carne, mayoritariamente por lo menos, se exporta a otros lados. Pero la situación económica no está bien, las fuentes de trabajo han disminuido, porque también la pandemia que estamos viviendo ha hecho que muchos negocios, sobre todo turísticos, cierren, y entonces no estamos en la mejor situación. La mejor prueba es la gran emigración de nicaragüenses que andan por Costa Rica, por México y por todo el continente, y aún en Europa, en España hay miles de nicaragüenses. Así es pues que todo eso es consecuencia de lo que está pasando. Ojalá haya paz para que todos podamos vivir hermanablemente y hagamos desarrollar el potencial. Nicaragua nunca ha pasado de ser potencial económico. Nicaragua potencialmente es muy rico, pero la guerra, nuestra conducta como nicaragüenses, ha impedido que se desarrolle. Estamos conversando con el doctor Julio Ruiz Quesada. Ya estamos en la recta final de este Facebook Live de Mundo de Noticias, queriendo conocer la opinión del doctor Julio Ruiz Quesada sobre esta situación de los presos políticos en Nicaragua en sus distintas etapas. Ahora estamos en el siglo XXI, en el año 2021 que está por finalizar. Doctor, si usted tuviera la oportunidad de reunirse con la pareja presidencial, ¿qué le diría usted respecto a los presos políticos? Que si son inocentes, que los pongan en libertad. Que no que los pongan en libertad ellos, porque sería violar la ley. Que por medio de sus fiscales retiren esas acusaciones. El judicial resuelva a favor de ellos. Les pediría pues que se haga justicia, verdadera justicia. Eso es lo que les pediría. Porque si les pido que ellos lo pongan en libertad, yo mismo estoy violando la ley, porque a ellos no les corresponde ejercer los proyectos desde Matagalpa con el doctor Julio Ruiz Quesada. Así que muchísimas gracias, doctor. Se le agradece habernos dado su tiempo en esta tarde de septiembre, 28 de septiembre del 2021. Buenas tardes.